Buenas. Vengo de hacer deporte. Ni siquiera me he duchado ni me he parado a cambiarme porque necesito compartir esto antes de seguir. Y ahora lo vais a entender todo. Creo que en episodios anteriores hemos estado hablando de lo que son las creencias, de los patrones de comportamiento. Y me gustaría profundizar un poco más en esto, porque me doy cuenta en todos los casos que conozco, de todas las personas que conozco, siempre hay un automatismo y hay que elevar nuestro nivel de conciencia hacia uno mismo siempre para ir mejorando, para ir progresando en la vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando uno toma conciencia de que ese automático que ya tengo para ciertas actitudes o para ciertos acontecimientos, para cierta experiencia, para ciertos momentos del día, ¿sabes? Ese automatismo que yo hago servir para afrontar lo que acontece, ¿me sirve o me resta? ¿No? ¿Esto me ayuda o estoy en piloto automático y esto ni me ayuda ni me hace ningún bien? Vale, pues al final esos son unos patrones de comportamiento, son patrones se le dice a lo que es algo repetitivo que estás acostumbrado a hacer. Hasta ahora hemos entendido que un patrón es una respuesta automática que se activa ante una situación que nuestro sistema nervioso, cognitivo, emocional, límbico, reptiliano, interpreta pues, como algo conocido, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco más en esto porque me parece sumamente importante y quiero compartirlo. Porque los patrones no aparecen para sabotearte, aparecen para protegerte justamente. En algún momento de tu vida ese patrón tuvo un sentido en particular y te ayudó a adaptarte a esa situación y a protegerte, a sobrevivir emocionalmente de lo que estaba aconteciendo. El problema aparece cuando seguimos usando la misma estrategia en contextos donde ya no es necesario eso. Y entonces lo que antes te protegía, ahora te limita. Vamos a ver algunos ejemplos muy comunes para que tú puedas reconocer el patrón que te conviene más a ti a nivel interior, ¿vale? Alguno de esos patrones que vive dentro de ti. Hay uno que se le llama, eh, un patrón muy común, es como que tengo que poder con todo. Yo tengo que poder con todo. Este patrón suele aparecer en personas que desde muy pequeñitas aprendieron que tenían que ser fuertes y autosuficientes. Quizás escuchaste, tú puedes con todo, o no llores, tienes que ser fuerte. Y con el tiempo aprendiste algo muy profundo sobre eso. Como tengo que ser fuerte, pedir ayuda es debilidad. Entonces, hoy cuando algo te supera, tu patrón dice, tengo que poder yo sola y sigues adelante y te sobrecargas, te autoexiges, te agotas y sigues sin pedir ayuda. Las creencias que hay detrás de este patrón, si muestro las creencias que hay dentro, pues siempre hay una creencia detrás de un patrón de comportamiento. Si muestro que necesito ayuda, perderé el valor que tengo de mí misma. La conciencia superior sería poder decir, ser fuerte también es saber cuándo necesito apoyo. Eso es valentía y eso es ponerle coraje también al asunto y dejar ya el de patrón automático que tenemos de yo puedo con todo, porque no es verdad. No siempre podrás con todo. Y voy a beber un poquito de kombucha a vuestra salud. Hay otro patrón de comportamiento que me toca un poquito a mí de cerca, que se le llama el patrón de la hipervigilancia emocional. ¿Qué quiere decir esto, Carmela? El patrón aparece cuando en algún momento de tu vida tuviste que estar muy pendiente del estado emocional de los demás. ¿Te suena esto? Quizás creciste en un entorno donde
había cambios bruscos de humor, donde aprendiste a leer gestos silenciosos o tonos de anticiparte, tonos para anticiparte, quiero decir. Y tu sistema nervioso se entrenó para detectar señales de peligro. Mi madre te miraba así y tú ya sabías que ahí había un peligro. No hacía falta que dijera nada. Mi madre, con que hiciera un tú ya sabías que ahí había un peligro. Y tú ya, esa era una señal. Mi sistema nervioso reacciona cuando ve o antepone un peligro por mis patrones de comportamiento, por la creencia mía que tenía yo, yo no la tengo, gracias a Dios, y gracias a mí. Entonces, hoy ocurre algo gracioso, algo curioso de esto. Alguien cambia ligeramente el tono contigo y tú ya también estás en alerta. Y tu mente empieza a preguntarse, ¿he hecho algo mal? ¿Está enfadado conmigo? ¿Está enfadada conmigo? ¿Habrá pasado algo y no me he enterado? Y tu cuerpo sigue en alerta. Que tu sistema nervioso siga en alerta, esto genera inflamación, cortisol y un estado de estrés inconsciente que podemos cortar con esto. Pero en realidad puede que la otra persona simplemente esté cansada, ¿sabes? Y que lo muestre así, como lo está mostrando. Pero tu patrón de comportamiento es este porque, por ejemplo, yo me crié bajo estas órdenes, este miedo, este sistema nervioso alterado. Era su forma de hacer y decir y de poner esos límites. La creencia que hay detrás, soy responsable de cómo se sienten los demás. Sí, sí. Me hice responsable de cómo se sentían los demás y lo que los demás decían, pues eso era lo que yo sentía y yo me sentía responsable sobre eso. Y un pensamiento y una acción que te eleve el nivel de conciencia sería poder decir, no todo lo que ocurre a mi alrededor tiene que ver conmigo. Porque una cosa es cuando somos pequeños, que somos un poquito egocéntricos, pensamos que todo lo que ocurre alrededor tiene que ver conmigo, pero eso es una creencia inmadura a nivel emocional, porque cuando somos pequeños somos bidireccional, o bueno o malo, o sí o no, pero ahora ya sabemos que hay una escala de grises, ya sabemos que hay un abanico más amplio, ya sabemos que todo lo que ocurre a mi alrededor no tiene que ver conmigo, no soy tan importante, Carmeli. No, porque lo que pasa ahí fuera no tiene nada que ver conmigo, solo es la interpretación que yo hago de eso y me lo llevo a identidad. Cuando yo soy consciente de esto, corto y cambio mi patrón de pensamiento primero, mi diálogo interno. No todo lo que ocurre a mi alrededor tiene que ver conmigo. No me puedo hacer responsable de todo. Imagínate qué agotador, ¿no? Pues así he operado durante muchos años. Seguro que algunos de ustedes también se sienten identificados con este patrón de comportamiento. Vamos con otro. A ver qué tal este. El patrón de la evitación. El patrón de la evitación es un patrón muy silencioso. Aparece cuando hay algo que nos genera miedo o incomodidad. Una conversación difícil, la evito, me da miedo, no la quiero, la evito. Una decisión importante, la procrastino. Un cambio de trabajo, de relaciones, tal, también evito ese cambio, el patrón de evitación. Entonces el patrón dice, luego lo hago, ahora no es buen momento, y empezamos a posponer y nos distraemos con cualquier cosa, con darle prioridad a poner la lavadora, a coger el móvil, a ver lo que acontece ahí fuera. Nos ocupamos de otras cosas, básicamente. Pero lo que estamos haciendo en realidad es evitar
algo que sabes que tienes que trascender. Y la creencia que hay detrás de este patrón, si enfrento esto, si me enfrento a esto, algo malo va a pasar. Pero mi patrón es evitativo. Entonces, hay miedo y hay procrastinación detrás. Míralo con más conciencia. Míralo, eleva tu nivel de conciencia, míralo desde otro lugar, ¿vale? Que podría ser decir esto. Puedo sentir la incomodidad sin que eso signifique que estoy en peligro. Porque que sea incómodo no significa que esté en peligro, solo es incómodo. Es algo pues que me da miedo afrontar. Pero que tu patrón sea tengo miedo, no significa que sea malo, es solo una emoción que te está diciendo, aunque estés incómodo con esto, es mejor afrontarte a ello, prepárate para lo que pueda ocurrir, que quedarte ahí evitando algo que sabes que tarde o temprano va a ocurrir. ¿Os resuena esto? ¿No es mucho más asertivo poder sentir esa incomodidad, aunque en este momento creas que no es lo más adecuado, pero porque sientes que te da miedo afrontarte eso, pero aquí cuando una vez afrontas eso, dices tú, hostia, ya me lo he quitado de encima. ¿No es mejor quitártelo de encima que quedarte con la incomodidad y en peligro perenne? Pues no. Ese sería elevar tu nivel de conciencia bajo este dominio de patrón de evitación. Hay otro patrón muy interesante, disculparme, se me seca la boca, es que vengo a hacer deporte y estoy como... Salud. Este, este de alguno de vosotros os va a encantar. El patrón de la autoexigencia. ¿A que te sientes identificado o identificada? Es uno de los más normalizados socialmente. Una putada. Personas muy responsables, muy comprometidas, muy exigentes consigo mismas. Y el problema está en esa voz interna que nunca se detiene. Siempre dice, podría haber sido mejor, podría haberlo hecho de otra manera, podría haberlo hecho más, podría haberlo hecho mejor, podrías, y huele a podrido eso. Entonces, incluso cuando logras algo, no hay descanso. Sigues buscando esa exigencia. Siempre hay un siguiente objetivo. La creencia que hay detrás de este patrón de exigencia es solo valgo si rindo o si hago las cosas perfectas. Imagínate, solo valgo si rindo lo suficiente o si hago las cosas perfectas. Mi validación depende de lo que podría haber hecho mejor. Y esto es infinito y muy agotador. Porque ¿quién juzga que está perfecto? ¿Tú? Desde ese nivel de exigencia nunca va a estar perfecto. Y esto es agotador. No hay descanso aquí. Una manera más asertiva y con un nivel de conciencia mejor, más sano, desde el amor, la comprensión, sería poder decir, mi valor no depende de mi rendimiento, no depende de mi rendimiento. Mi valor depende de la conciencia que le pongo a esta acción que estoy haciendo ahora, aquí y ahora. Y como si este es tu patrón de exigencias, este es tu patrón recurrente, seguro que este te parece poco incluso. Pero fíjate que es tu patrón de autoexigencia. Porque la excelencia no es la autoexigencia. Puedes ser perseverante, puedes ser comprometido, puedes ser responsable, pero tienes que ponerte tus propios límites. Eso es excelente. Saber hasta dónde llegas, cuidándote, amándote y protegiéndote, cultivando esos límites hacia ti mismo, porque nunca va a estar perfecto, mejor hecho que perfecto.
porque siempre va a haber exigencias detrás, porque es tu patrón más recurrente. Hay un patrón, que este también me toca un poquito la fibra, que a veces sale, aunque como ya lo sé identificar, pues ya no me afecta de la misma manera, no me afecta de otra, pero ya no de la antigua, de la más recurrente, la que arrastré durante muchos años hasta que me puse a trabajar con todo esto del crecimiento personal y ahora lo detecto y al detectarlo no dejo que me influya. Y es el patrón del abandono anticipativo, el patrón del abandono anticipado. Este patrón aparece cuando en algún momento experimentamos abandono o pérdida emocional. Entonces nuestro sistema aprende algo, nuestro sistema nervioso aprende algo, así que cuando empiezas a sentir cercanía con alguien, para no sufrir el abandono, huyes. Algo dentro de ti se activa y empiezas a dudar, a cerrarte y a tomar distancia por miedo. No porque no quieras esa relación, sino porque el miedo a perderla es demasiado grande. Y volver a sufrir eso, prefieres huir de ello. La creencia que hay detrás de este patrón, si me acerco demasiado, me van a abandonar o me van a rechazar. Mejor me voy yo antes. Porque como ya hemos sufrido en el pasado un abandono o un rechazo y ha sido muy doloroso, automáticamente cuando algo nos empieza a gustar o a hipnotizar o a enamorar, ya pensamos que esto va a ocurrir otra vez. Y esto es lo más recurrente en el amor, en amistades, en trabajos incluso. Con más conciencia sería poder decir, el pasado no tiene que definir mi presente. El pasado no tiene que definir mi presente. Y esto a mí me costó mucho entenderlo, ¿eh? Tuve que darle, o sea, tuve que practicarlo mucho, tuve que abandonar muchas veces para poderlo resignificar, poder desaprender el patrón del abandono para poder entender de que mi presente es mucho más valioso y no tener por qué identificarse con el pasado desde esa rotura de patrón. La metáfora del inconsciente podría ser esta, una metáfora que me ayuda mucho a entender cómo funcionan estos patrones. Imagina que tu mente es como un sistema de navegación de un coche, un GPS. Y este navegador se programó hace ya muchos años y ya lo dejaste ahí. Pues imagínate si lo programaste hace 40 años, cuando eras pequeña, joven, cuando empezabas a entender las cosas de la manera que aprendiste a escuchar. Cuando estabas aprendiendo cómo funcionaba el mundo, vamos. Y ese sistema guarda rutas, rutas de reacción. Así como aprendiste, reaccionas y sigues reaccionando. Entonces, cuando ocurre algo que el sistema reconoce como familiar, esto me recuerda aquello, automáticamente te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue recto. Es tu GPS emocional. Aunque esta ruta ya no sea la mejor, pero es la conocida, es la que tú vas a seguir. El problema no es el sistema. El problema es que llevamos años siguiendo las mismas indicaciones sin revisarlas. Sí. La conciencia es el momento en el que miras tu navegador y dices, gracias por protegerme o por intentar protegerme, pero indicarme siempre ese camino me trajo hasta aquí. Pero hoy voy a elegir otro camino. Y cada vez que eliges diferente, el cerebro aprende una ruta nueva. ¿Hacemos un ejercicio de conciencia? Venga, vamos. Vamos a hacerlo. Es pequeñito el ejercicio.
Respira un momento. Inhalo en 4, retengo en 4, suelto en 6. Otra vez. Una última vez. Pregúntate con honestidad. ¿Qué patrón reconozco más recurrentemente en mi vida? Puede ser el de la autoexigencia, puede ser el de la evitación, puede ser el hipercontrol, la complacencia, también podría ser. Ahora, coge papel y boli y completa esta frase o hazlo de forma internamente. Esta situación que recuerdas ahora, situación que has recordado ahora, cuando ocurre eso, elige la situación. Yo suelo reaccionar, escribes tu reacción, escríbelo o siéntelo, piénsalo. Y ahora pregúntate algo más importante. ¿Qué parte de mí está intentando protegerse cuando hago eso? ¿Qué parte de mí está intentando protegerse cuando hago eso? ¿Te estás protegiendo de sentirte culpable? ¿Te estás protegiendo de algún miedo inventado? ¿Estás evitando algo? Quizás es una parte de ti que en algún momento tuvo mucho miedo, una parte que necesitaba seguridad. No se trata de juzgar el patrón, se trata de verlo, porque lo que se hace consciente es cuando empieza a transformarse. Romper el patrón es lo ideal. Romper un patrón no significa eliminarlo, significa introducir una pausa y observarlo. El patrón dirá, reacciona siempre de esta manera, ¿no? Pero ahora tú, con esta herramienta nueva que te acabo de enseñar, la pausa, el respirar, el observar, pregúntate, ¿quiero reaccionar siempre de esta manera o quiero elegir diferente? Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, ese espacio es donde nace tu libertad emocional. Y esto es brutal. En la medida de lo posible, practícalo siempre que puedas, en todos los contextos que se te ocurran, que acontezcan. Elevarás tu nivel de conciencia y estarás con más paz interior. Tu diálogo interno cambiará y reconocerás el valor y el coraje que hay en ti. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.